Entonces ya aprobaron el TLC con China, violando la Constitución y convirtiendo al Ecuador en un basurero. Ya veremos lo que va a pasar con la economía ecuatoriana, con la presencia de una economía que basa su poder, es importante verlo, en que tienen salarios de miseria dentro de China. Todo lo que se abre en el Ecuador es que venga la inversión extranjera, que venga la inversión extranjera, porque están la cantidad de lobistas alrededor del gobierno a ver cómo sacan un contrato. Que sea beneficioso para el Estado ecuatoriano les vale un comino. Lo que les importa es ganar plata. Guillermo Lasso dice el 8 de enero del 2015. Él no soñaba con llegar a la presidencia. Hablan de soberanía y van a inclinarse al imperio chino para financiar un proyecto político que no es viable, endeudando más al país. ¿Qué le Pues parece? viene el tema. O sea, ¿y quién firmó el TLC con China? Lasso. Lasso firmó el TLC con China. Va a inclinarse ante el imperio chino. Claro, pues porque ahí está el billete, pues. Ahí está el billete. Y los que están alrededor de los gobiernos, ahí saben en dónde, en qué barco se suben, para ver cómo les cae desde las mesas de negociación montonera de dinero para pasar a mejor vida. Es lo típico que dicen, ¿no? Lo que decía Lasso. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero no hay un empate, pues, como en el fútbol. Aquí va a haber unos buenos golazos del más mundo en el Ecuador que más Ecuador en el mundo, para que me entiendan. O sea, China va a hacer un negocio con el Ecuador, con una economía cuyo proceso de industrialización es paupérrimo. Y usted sabe que el Ecuador no ha salido de esos pañales, porque nunca le ha dado un valor agregado a los productos. Somos especulativos, fenicios. En vez de inaugurar un centro de producción de X cosas, inauguramos los malls. Y hay un nuevo mall en no sé dónde, o si no, vamos a facilitar con las zonas francas, vamos a facilitar el contrabando dentro del Ecuador. ¿Por qué el Ecuador no sale de esta suerte de matrimonio incestuoso que tiene con China? Tanto lo han criticado todo el mundo, pero seguimos atados a China, porque allí está el billete. Porque China tiene el billete, que no tienen muchos otros países que están comiéndose la camisa. Hay una crisis económica que no ha sido resuelta a nivel mundial. Alemania está en crisis. Estados Unidos está en crisis. Hay países que no les toca la crisis, como Rusia, por ejemplo, y otros más. Pero los países están en crisis, se comen la camisa. Y entonces, pero en concreto, no puede haber cohechado si no hay cohechador. Entonces, si analizan las relaciones económicas con China, por todo lo que han dicho y lo que han hecho, son relaciones que han perjudicado al Ecuador. Y si han perjudicado al Ecuador, tengo que seguir con China. Entonces, no puede ser que seamos ambivalentes. No puede ser que tengamos esa actitud dual. O sea, no nos gusta con China lo que hicieron antes, pero nos gusta lo que están haciendo ahora conmigo. Entonces ahí sí me interesa China. Ahí sí me interesa China. Entonces, ¿dónde aparece el Ecuador coherente como país? Sus instituciones, el Ejecutivo, sus asambleístas, que se preocupen de los temas, que investiguen, que analicen, que le den trabajo a lo de acá arriba, que incrementen su acervo intelectual, sus conocimientos, que no sean solamente portavoces de clichés y de eslogans. La patria vuelve, la no sé qué ya vuelve, el resurgir de no sé quién. Pero a la hora de la verdad, naranjas. Entonces ya aprobaron el TLC con China, violando la Constitución y convirtiendo al Ecuador en un basurero. Ya veremos lo que va a pasar con la economía ecuatoriana, con la presencia de una economía que basa su poder, es importante verlo, en que tienen salarios de miseria dentro de China. Hay dos Chinas, la que se vive dentro, en donde tienen que comer hasta murciélagos. De ahí viene ¿se acuerdan de? Tienen que comer hasta murciélagos porque se mueren de hambre. Pero con esos costos de mano de obra barata se tragan al mundo, pero a costa de su propio pueblo. A costa de su propio pueblo que lo tienen en la miseria. Estimado doctor, justamente de lo que explicaba, yo estaba buscando en Twitter, que está aquí, que lo había puesto en su momento Guillermo Lasso. Sí, claro. Yo se lo leo.
Perfecto. Es un castellano del carajo, usted sabe cómo somos en Loja. Guillermo Lasso dice el 8 de enero del 2015, él no soñaba con llegar a la presidencia. Hablan de soberanía y van a inclinarse al imperio chino para financiar un proyecto político que no es viable endeudando más al país. ¿Qué le Pues parece? viene el tema. O sea, ¿y quién firmó el TLC con China? Lasso. Lasso firmó el TLC con China. Va a inclinarse ante el imperio chino. Claro, pues porque ahí está el billete, pues. Ahí está el billete. Y los que están alrededor de los gobiernos, ahí saben en dónde, en qué barco se suben, para ver cómo les cae desde de las mesas de negociación montonera de dinero para pasar a mejor vida. Entonces sáquense la careta en el Ecuador. Entonces, no, pues, o sea, por eso explicaba el cohechador y el cohechado. El cohechador y el cohechado. Pero siempre, independientemente del partido o movimiento político, siempre al ecuatoriano lo rompen. Por ahí se rompe la cuerda. Y los extranjeros pueden hacer lo que les da la gana. Pueden hacer lo que les da la gana y no pasa nada. ¿Dónde está lo que tenía que devolver Brasil? ¿Dónde están las fotos de las negociaciones con Odebrecht? Que ya parecía que iban a dar a luz con algo interesante. Mamaron, como dice el pueblo, mamaron gallo. Doctor, permítame mencionar lo que decía la ministra de Producción, Sonsoles García. Decía que con la vigencia del TLC con China se da paso a la potencial creación de más de 50,000 empleos con un crecimiento de más del 32% de la oferta exportable. Ella decía que lo esencial es el acceso a un mercado de más de 1.400 millones de personas, de las cuales 1.000 millones se encuentran constantemente haciendo comercio electrónico. Y Hamilton Intriago, de los Social Cristianos, en cambio decía que los camaroneros del país estamos quebrados, decía, porque hay una sobreproducción y no hay a quién vender. El sector agropecuario está desprotegido. Votamos sí al TLC. A ver, es lo típico que dicen, ¿no? Lo que decía Lasso, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero no hay un empate, pues, como en el fútbol. Aquí va a haber unos buenos golazos del más mundo en el Ecuador que más Ecuador en el mundo, para que me entiendan. O sea, China va a hacer un negocio con el Ecuador, con una economía cuyo proceso de industrialización es paupérrimo. Y usted sabe que el Ecuador no ha salido de esos pañales, porque nunca le ha dado un valor agregado a los productos. Es muy poco el valor agregado que le dan. Seguimos siendo el país que se proyecta como vendedor de materias primas. No hemos dado ni siquiera en el plan de mediano y largo plazo, tenemos en la vista eso. Es nada más materia prima, más materia prima. Y materias primas que son sustituibles. Voy a poner el ejemplo del banano. Usted, un país, puede vivir perfectamente sin banano. Puede vivir sin banano, nada más sustituye el banano. Primero, comprando banano en otras partes, como lo van a comprar en la India y en Vietnam, Rusia. Compra en otras partes. En segundo lugar, por último, si no encuentran banano, bueno, coman guayabas, coman papayas, coman piñas. Pero no es que se acabó el mundo por no comer banano. Entonces es nuestra debilidad. Esa es nuestra debilidad, porque no hemos podido, América Latina y en especial los países con menor desarrollo relativo, como el Ecuador, no hemos podido dar el mínimo salto a la industrialización. Se habló del cambio de la matriz productiva en algún momento, no hicieron nada en materia de cambio de la matriz productiva. Hicieron en la parte energética un cambio minúsculo en la parte eléctrica. Cambio de la matriz productiva ha habido en el Ecuador. Estamos consumiendo producto peruano. Yo aquí en Quito estoy comiendo hortalizas y legumbres del Perú y frutas todos los días, porque no hay control además de nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Ecuador no es nada en materia de producción. Es un país especulativo. Es un país que no tiene. Por eso incluso tenemos una situación que la voy a tratar de explicarla. En el Ecuador no hay una clase obrera, que sí la tuvimos antes, cuando el FUT se movilizaba, la CTG, el de acá, el de más acá, la CEOLS, la CEDOC, la no sé cuántos, porque había un movimiento obrero. Ahora ya no se produce nada, las grandes empresas cerraron. Somos especulativos. Fenicios, en vez de inaugurar un centro de producción,
de X cosas, inauguramos los malls. Y hay un nuevo mall en no sé dónde, o si no, vamos a facilitar con las zonas francas, vamos a facilitar el contrabando dentro del Ecuador, porque será un foco de corrupción las zonas francas. O sea, ¿cuándo el Ecuador se pondrá pantalón largo? Llegará el día en que nos pongamos pantalón largo y digamos, pongámonos serios con el Ecuador, crezcamos desde nuestras raíces, incluso invitando al sector empresarial nacional y decirle, a ver, se acabó la vacación, ustedes son parte del Ecuador, pero queremos ver dónde quieren invertir, poniendo en vigencia el 339 de la Constitución, que dice, póngame el 339 si es tan amable, porque a la gente hay que transmitirle las ideas, que la vean visualmente. 339 de la Constitución. A ver, distinguidos amigos, esto que está en la Constitución, esto no lo hemos hecho desde el 2008, no lo hemos puesto en práctica. Esto no se ha puesto en práctica. Con mayor razón en los gobiernos neoliberales. ¿Qué dice? La Constitución. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, concepto general, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos. O sea, regulaciones para la inversión extranjera, regulaciones para la inversión nacional. Y dice, las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica y generación de equilibrios regionales. No, antes dice, establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Todo lo que se abre en el Ecuador es que venga la inversión extranjera, que venga la inversión extranjera, porque están la cantidad de lobistas alrededor del gobierno a ver cómo sacan un contrato. Que sea beneficioso para el Estado ecuatoriano les vale un comino. Lo que les importa es ganar plata, introduciendo esos contratos en el Ecuador. Y luego dice el párrafo segundo del artículo 339 de la Constitución. La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. Complementaria a la nacional. ¿Esto se pone en vigencia? No. Dentro de las preguntas está el tema del arbitraje internacional. O sea, la Constitución camina por un lado, el país y sus instituciones caminan por otro lado. La Corte Constitucional, el Ejecutivo, la misma Asamblea Nacional. ¿Cuándo van a poner en vigencia esto? Norma constitucional. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria. Con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.